¿Alguna vez se han sentido en un cruce de caminos, buscando dirección, anhelando una respuesta? Quizás en esos momentos o incluso en la quietud de su corazón han sentido un deseo profundo de escuchar una voz que los guíe, una voz que les ofrezca claridad, paz y propósito. Vivimos en un mundo ruidoso, ¿verdad? Hay tantas voces compitiendo por nuestra atención, tantas opiniones, tantos mensajes, y en medio de todo ese bullicio, a menudo nos preguntamos, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Acaso Dios habla hoy? La respuesta, mis amigos, es un rotundo sí. Dios habla, y mi deseo hoy es animarte a buscar su ayuda, a sintonizarte con su voz. Este mensaje está inspirado en un pasaje increíblemente poderoso, el capítulo 29 del libro de los Salmos. La Biblia nos presenta una imagen tan vívida y majestuosa de la voz de Dios que cambiará para siempre tu perspectiva. Prepárate, porque lo que estamos a punto de descubrir es verdaderamente transformador. Permítanme leerles directamente de la palabra de Dios, del Salmo 29, versículos 1 al 12. Presten atención a cómo describe la voz del Señor. Honrad al Señor, vosotros los seres celestiales. Honrad al Señor por su gloria y fuerza. Honrad al Señor por la gloria de su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor resuena por encima de las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros poderosos. El Señor quebranta los cedros del Líbano. Hace que las montañas del Líbano salten como un becerro. Hace que el monte Hermón salte como un joven buey salvaje. La voz del Señor golpea con relámpagos. La voz del Señor hace temblar el desierto estéril. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce robles fuertes y desnuda los bosques. En su templo todos gritan, ¡Gloria! El Señor gobierna sobre las aguas del diluvio. El Señor reina como Rey para siempre. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor los bendice con paz. ¿Pudieron percibir la magnitud de esta descripción? La Biblia describe la voz de Dios como poderosa y majestuosa. Es una voz que resuena sobre el mar, una voz que truena. Es tan potente que parte los cedros más fuertes, quebranta las montañas y hace saltar incluso las cimas de los montes como si fueran animales jóvenes. Golpea con relámpagos, sacude desiertos y retuerce robles, dejando los bosques al descubierto. Impresionante. Nos da una imagen clara de la autoridad, la soberanía y la fuerza inigualable de nuestro Dios. Su voz no es un murmullo insignificante, no es un susurro débil, es una voz que transforma la creación misma. Y en medio de su templo, ante tal voz, todos gritan, ¡Gloria! El Señor, con esta voz, reina para siempre, dando fuerza y paz a su pueblo. Esta es la voz que estamos buscando discernir. Ahora, si la voz de Dios es tan poderosa, pensemos por un momento en la potencia de las voces humanas que encontramos a diario. La voz de un soldado, que también es hermano, puede traer una alegría inmensa a su familia cuando regresa a casa. Ese tono de voz les dice que está bien, que está a salvo. Antes de que un médico pronuncie el diagnóstico, podemos intuir si son buenas o malas noticias simplemente por el tono de su voz. La voz de tu artista favorito, cantando tu canción preferida, puede transportarte a un recuerdo, a un momento específico, incluso a una persona. Las voces son increíblemente poderosas.
Mi propia manera de entregar este mensaje, mi tono y mi intensidad pueden tener un efecto distinto en cada uno de ustedes. Si de repente empezara a susurrar, hablándoles muy suavemente y diciéndoles, dejen de tolerar el pecado, dejen de tolerar la maldad. Esta voz podría ser clara y fuerte para algunos. Sin embargo, otros quizás serían más receptivos a una voz audaz y enérgica que les dijera lo mismo. El punto que quiero destacar es este. Las voces son poderosas. Las voces influyen en cómo te sientes, cómo reaccionas y cómo interpretas algo. Son una fuerza vital en nuestras vidas. Y si esto es cierto para las voces humanas, ¿cuánto más para la voz de Dios? Cuando era un joven en el Señor, amaba la voz de esos evangelistas llenos del Espíritu Santo. Cuando predicaban, podía sentir la pasión en sus voces. Esa pasión te quemaba los oídos y te hacía darte cuenta de cuánto necesitabas a Dios. Era una voz que convencía. Pero como cristiano maduro, he notado que en este mundo están surgiendo muchas voces. Algunas de estas voces, incluso las que encontramos en la iglesia, pueden ser reconfortantes, suaves, esas que te dan una palmadita en la espalda. Sin embargo, estas voces a menudo carecen del Espíritu de Dios detrás de ellas. No te convencen de pecado, ni resaltan la necesidad de arrepentirte. No, en cambio, algunas voces hoy te dicen, estás haciendo bien. Dios siempre te perdonará, incluso si vives deliberadamente en pecado. Amigos, estas son sin duda las voces equivocadas. Yo personalmente anhelo escuchar las voces de hombres y mujeres de Dios que me desafíen, voces que me impulsen a ser un mejor cristiano, a hacer más y mejor para Dios, voces que me hagan sentir incómodo si hay algún pecado oculto en mi vida. No me malinterpreten, es bueno escuchar palabras de aliento y consuelo. Son necesarias, pero es aún más importante escuchar la palabra de Dios con respecto al arrepentimiento, la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. Y aquí está el punto crucial que quiero que te lleves hoy. Las voces que escuchas a diario, ¿de quién provienen? ¿Qué están diciendo? ¿Qué clase de espíritu hay detrás de ellas? Estamos expuestos a muchísimas voces diferentes en este mundo y necesitamos guardar nuestros oídos. ¿Qué tipo de voz te atrae? Mi mayor deseo para ti es que, de ahora en adelante, busques intencionalmente la voz de Dios. Su voz es distintiva, es clara, es más cortante que cualquier espada de doble filo. Su voz disipa el pecado, derrota a los demonios y aplasta el miedo. Es la voz que lo cambia todo. La pregunta es, ¿Dios sigue hablando hoy? Absolutamente. Creo firmemente que Dios todavía habla, incluso en estos días. Y el Señor se comunica con las personas de muchas maneras distintas. Primero, Él habla a través del Espíritu Santo. Esa inspiración interna, esa convicción que sientes en tu corazón. Segundo, Él habla a través de su palabra, la Biblia. Quizás hayas experimentado esas ocasiones en las que abres la Biblia y un solo versículo parece saltar de la página, ministrando directamente a tu corazón y a tu situación. Pero desde un punto de vista bíblico, Dios no está limitado a una sola forma de comunicarse con su pueblo. En Job 38:1 leemos que el Señor le respondió a Job desde un torbellino. Imaginen eso. En Éxodo 19:18
Dios anunció su presencia a Moisés de una manera extraordinaria. Dice la Biblia, el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía de él como humo de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. Una manifestación imponente. Más tarde, en Primera de Reyes 19:12, el profeta Elías se encuentra con el Señor y la Biblia nos dice, después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego, una voz suave y apacible. Aquí, el propósito de Dios, al hablar en una voz tan sutil, fue mostrarle a Elías que la obra del Señor no siempre necesita de una revelación dramática o una manifestación gigantesca. Dios puede hablar de una manera gentil, pacífica y, sin embargo, totalmente segura. Otra forma en que Dios habla es haciendo una impresión en nuestro espíritu. Vemos esto en Hechos 17:16, donde Pablo, mientras esperaba en Atenas, su espíritu se conmovía dentro de él al ver la ciudad entregada a la idolatría. Y también en Hechos 18:5, donde, después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba compelido por el Espíritu y testificaba a los judíos que Jesús es el Cristo. En ambas ocasiones, Dios o el Espíritu Santo hicieron una impresión en el espíritu de Pablo que lo provocó, lo impulsó y lo llamó a la acción. Para entender esto mejor, Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto nos da una pequeña idea de algunas de las maneras en que Dios habla. Y recordemos que el Señor no está limitado en cómo Él nos habla. Su creatividad es infinita. Entonces, para resumir, creo que Dios nos habla más clara y comúnmente en estos tiempos a través de su palabra. Cuanto más la aprendemos, más capaces seremos de reconocer su voz cuando nos habla. Su palabra es el filtro, el lente a través del cual discernimos su voz en medio del ruido. Y con este entendimiento, el Espíritu Santo es vital para cualquiera de nosotros que desee escuchar claramente al Señor y discernir la voz de Dios. Sin la guía del Espíritu, podemos malinterpretar, confundir o incluso ignorar su voz. Así que te animo a que hagas de esto tu petición de oración más ferviente, que puedas escuchar la voz del Señor con mayor claridad a partir de hoy. Que sea el anhelo de tu corazón. Querido Señor, Junto con todos los que nos escuchan, estamos aquí creyendo. Estamos aquí esperando pacientemente, esperando expectantes para escuchar tu voz. Háblanos, Señor Jesús. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla a través de tu palabra y danos dirección. Danos aliento, danos claridad y quita cada nube de confusión de nuestras vidas. Señor, háblanos colectivamente como creyentes, pero también te pido que nos hables individualmente, Señor Dios Todopoderoso. Padre, danos una palabra para nuestras familias. Tu palabra en Juan 10, verso 27 al 28, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Deseamos escuchar tu voz, Señor Jesús, porque en tu voz hay poder que da vida. En tu voz, Señor, encuentro paz, encuentro gozo, y así oro para que abras nuestros oídos, Maestro.
Permítenos ser un pueblo pronto para oír la palabra de Dios. Ayúdanos a ser prontos para oír la voz de Jesucristo. Una voz que nos llama al arrepentimiento y a tomar nuestra cruz. Oro. Rey Jesús, para ser alguien que rápidamente busque tu voz cuando necesite guía y dirección. Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que deben decir. Así que oro para que el Espíritu Santo sea la voz más fuerte en nuestras vidas. Pido que el Espíritu Santo sea la voz que nos convence de arrepentimiento, una voz que nos impulse a la palabra de Dios, una voz que nos recuerde cuánto necesitamos a Jesucristo en nuestra vida diaria. Háblanos en nuestros corazones, Dios. Háblanos acerca de tu voluntad, acerca de tu plan para nuestras vidas. Dios, te pido que ahogues la voz del enemigo. Ahoga la voz que viene solo para matar, robar y destruir. Dios, ahoga la voz del padre de mentiras y en su lugar, Señor, que el Espíritu Santo sea la voz que nos aconseja, la voz que nos enseña, la voz que nos convence de arrepentimiento. Que Él sea la voz que nos guía. Tú dices en tu palabra, Señor, que tus ovejas oyen tu voz, y tú las conoces, y ellas te siguen. Ciertamente, somos tus ovejas, Señor Jesús, y te estamos siguiendo a ti, el buen pastor. Así que, Señor, escucharemos y obedeceremos tu voz, porque tú nos harás recostar en verdes pastos. Solo tú, Rey Jesús, puedes guiarnos junto a aguas tranquilas. Tu voz, Maestro, restaura nuestras almas, nos guía por sendas de justicia. Tu palabra dice en Mateo 7:24, así, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Padre Dios, danos la gracia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Ayúdanos a dejar de lado todas nuestras preocupaciones egoístas, todas nuestras ambiciones egoístas, para que podamos poner tu palabra en práctica. Espíritu Santo, cambia nuestros corazones. Desafíanos a poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Rey Jesús, bendecimos tu nombre, que reines y gobiernes sobre nuestras vidas para siempre. Gracias por escuchar esta oración, Señor Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.